Ariel es el símbolo del fútbol espectáculo, del potrero, de la alegría del regate y de la naturalidad en su máxima expresión. El burrito era un volante mágico, rompía caderas con sus movimientos, parecía que llevara el balón pegado al pie y hacía fácil lo imposible. El burrito está considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y pese a no triunfar en Europa, se convirtió en un verdadero mito. Relájate, porque hoy veremos a otro de los jugadores mágicos que tanto nos gusta. Vamos a ver al Burrito Ortega, el rompecinturas argentino. A ver el burrito, ahí va Ortega. Ortega, pasó, sigue Ortega. Señor, aplaudan el gol del burrito. River 4, Ferro 0. Ariel Ortega nació a las 7:30 del 4 de marzo de 1974, en Ledesma, Argentina. Comenzó a practicar el fútbol desde niño en su localidad natal. Ya desde sus inicios, en las categorías inferiores del Atlético Ledesma, los técnicos vieron su extraordinario potencial, que le llevó a jugar con los juveniles de River Plate con tan solo 15 años. En las inferiores de River se salió, y esto hizo que el 14 de diciembre de 1991, a los 17 años, y de la mano de Pasarela, debutara con el primer equipo. En los Millonarios se hizo conocido como el Burrito, un mote que heredó de su padre, que también había sido futbolista. En los 5 años que permaneció en River, Ortega fue mejorando su extraordinario control de la pelota, su habilidad técnica, que lucía especialmente en el regate, y su extraordinaria visión de juego. Allí rápidamente se hizo titular y conquistó a los aficionados con sus regates y su atrevida forma de jugar. Además de eso, durante sus 5 temporadas en River, coincidió con leyendas como Gallardo o Enzo Francescoli, y junto a ellos, su paso fue dorado. En la 91 y la del 93, conquistó el torneo Apertura, siendo estos los primeros campeonatos como profesional. Además de eso, siempre que jugaba contra Boca, marcaba goles, y esto hizo que la afición de River se enamorara de él. Todo estaba pasando muy deprisa, y tras 3 temporadas con River, llegaría el momento más esperado: jugar una Copa del Mundo con Argentina. Alfio Basili decidió darle la oportunidad de disputar el Mundial del 94 celebrado en Estados Unidos, y el joven Ariel se unió a jugadores como Batistuta, Redondo y Diego Armando Maradona. Allí llegaba con muchas ganas, pero el albiceleste defraudó. Pasaron como mejores terceros en fase de grupos por detrás de Bulgaria y Nigeria, pero en octavos no tendrían tanta suerte, ya que cayeron por 3-2 ante la Rumanía de Giga Hagi. De esta forma, el Burrito se llevaba su primera decepción como jugador. Tras el Mundial, Ariel disputaría su 4ª temporada en River, y lo mejor todavía estaba por llegar. Ese año ganaría su 3ª Apertura, y lo hacían sin perder ni un solo partido, aunque el cielo de verdad lo tocaría en la 95-96, ya que lograría un maravilloso doblete, el Apertura de nuevo y la Copa Libertadores, donde derrotaron al América de Cali en la final a doble partido por 2-1. El doblete de Hernán Crespo les daba la gloria, y es que aquel River tenía un auténtico equipazo. Tras esas 5 temporadas y media llenas de magia, y ya finalizada la temporada argentina, el Valencia de Jorge Valdano logró hacerse con sus servicios a cambio de 3 millones de euros. Valdano estaba enamorado de él, y su debut no pudo ser más esperanzador. Con la temporada casi acabada, Ortega jugó tan solo 12 partidos y anotó 7 goles. Despertó mucha expectación de cara a la siguiente, pero el destino tenía unos planes muy diferentes para él. Tras iniciar la temporada 97-98 como titular indiscutible, los malos resultados provocaron el cese de Jorge Valdano y la llegada del técnico italiano Claudio Ranieri, cuya visión del fútbol era radicalmente opuesta a la del argentino. Su relación con Ariel Ortega no fue buena, y el rendimiento del futbolista argentino se vio claramente mermado. Esto hizo que al finalizar la temporada, y dado que no entraba en los planes de Ranieri, Ariel Ortega fue traspasado a la Sampdoria italiana por 2,5 millones de euros. Pero antes de eso, y pese a esa mala temporada en España, Pasarela, el entrenador que le hizo debutar en River,
volvió a confiar en él y lo convocó para disputar el Mundial del 98, celebrado en Francia. Los argentinos querían redimirse del Mundial del 94 y arrasaron en fase de grupos, derrotando a Croacia y a Japón y a Jamaica con un doblete del burrito. En octavos se encontrarían contra Inglaterra y tras un empate a 2, lograrían derrotarles en la tanda de penaltis. Pero pese a llegar con una buena dinámica, en cuartos se cruzaron contra los Países Bajos de Bergkamp, donde tras un partido muy serio, los neerlandeses vencerían por 2-1, mandándole al albiceleste de nuevo, antes de tiempo a casa. Tras otra decepción con Argentina, Ariel debutaba con la Sampdoria, y las malas noticias seguirían viniendo. Allí jugó 27 partidos en la Serie A, y la verdad es que jugó muy bien, marcó 8 goles, pero el club pasaba por un mal momento, y no pudo evitar el descenso del equipo. Así que tras esa temporada con la Sampdoria, en verano del 99, fue traspasado al Parma, a cambio de 4 millones de euros. Allí se unió a grandes jugadores como Buffon, Thuram o su excompañero de River, Hernán Crespo. Pero lamentablemente su juego no fue muy bueno, tan solo jugó 18 partidos y anotó 3 goles. Pese a eso, y no ser titular indiscutible, logró conquistar la Supercopa de Italia, pero eso no le era suficiente. Él quería más minutos, y tras otra mediocre campaña en Europa, en verano del 2000, regresó a River. Allí lo recibieron con mucha alegría, y la verdad es que volvió a ser una figura destacada, donde formó un ataque increíble, con Javier Saviola y Pablo Aimar. Su segundo ciclo como jugador de River lo completó con 78 partidos y 28 goles en 2 campañas, conquistando un clausura y mostrando un altísimo nivel que le llevó a disputar su tercer mundial, el de Corea y Japón. Sabía que esa podía ser su última oportunidad para coronar el mundo con su país, y la verdad es que volvería a desaprovecharla. Su rendimiento allí fue malísimo, no jugaron a nada y cayeron en fase de grupos por detrás de Suecia e Inglaterra. Aquella eliminación fue un drama. La prensa azotó duramente a sus jugadores, y esto le afectó mucho al burrito, tanto que tras ese mundial, 2 temporadas en River y pelearse con su entrenador, decidió abandonar el club. Nada más que es un problema deportivo y de disciplina y que no quería contar con él para el próximo torneo. Tras ese jaleo, y en verano del 2002, fichó por el Fenerbahce turco, pero allí las cosas empeoraron todavía más. Comenzó muy bien, en sus primeros partidos anotó 5 goles, pero no se entendía con nadie de la plantilla. Ariel estaba solo, y tras estar a disgusto en Turquía, aprovechó una convocatoria de la selección argentina para no volver con el Fenerbahce. De esta forma, Ariel incumplía su contrato con el club y fue sancionado por la FIFA durante 17 meses sin jugar al fútbol. Como toda persona tenemos momentos difíciles, momentos que te vas a otro lado, te agarran bajón. Tras este incidente, el burrito estuvo a punto de retirarse, pero desde Newell's lograron convencerle. Comenzó a entrenar con ellos y tras todo ese tiempo de sanción, en agosto de 2004, Newell's Old Boys consiguió el indulto del futbolista y Ortega se convirtió en pieza fundamental para la conquista del torneo Apertura del 2004, marcando 5 goles en 24 partidos. ¿Pasó la pesadilla ya? No pesadilla, creo que fue algo muy complicado que me pasó, que por ahí no podía jugar al fútbol porque bueno, no dependía de mí tampoco. Gracias a Dios se solucionó todo y bueno, como te dije recién, muy contento por volver a jugar. Tras ese año, decidió quedarse otra temporada con los rosarinos, donde anotó otros 6 tantos. Tras esas 2 temporadas con Newell's y a la edad de 32 años, Ariel ya estaba pensando en su retirada y quiso volver a River para despedirse de los suyos. A partir de entonces, comenzó el ocaso del jugador. Su nivel bajó mucho, físicamente ya estaba mayor, y esto hizo que divagara por varios equipos. En 2008 fichó por Independiente Rivadavia, regresó a River por 4ª vez, pero en 2011 ficharía por All Boys. Allí permaneció una temporada, donde en 2012 ficharía con Defensores de Belgrano, y sería allí donde colgaría las botas de forma definitiva a los 38 años de edad. Aunque la historia del mágico burrito no terminaría allí, ya que el 13 de julio de 2013, Ariel recibió el homenaje que se merecía por parte de los aficionados de River en el Estadio Monumental, y es que aquella noche pasó de ser leyenda a convertirse en un mito.